condiciones de vida se ha reducido en 3 años y medio. De acuerdo al reporte, el incremento de 10% en la pobreza durante los últimos 3 años y el hecho de que el 90% de la población no pueda hacer frente al pago de alimentos con sus salarios ha afectado directamente la esperanza de vida de los venezolanos. Investigadores aseguran que solamente países como los de la Federación Rusa, durante la disolución de la Unión Soviética y Camboya, luego de la guerra, tuvieron una situación similar. Ya veíamos con Inés Quintero la situación histórica y lo que se ha denominado el fenómeno Chávez a 20 años de su llegada al poder. Ahora vamos a analizar este otro punto de vista. Trino Márquez Segarra, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, precisamente para ver desde el punto de vista social la situación que ha vivido Venezuela y que ahora vive el país. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Es un placer estar contigo, Joely, y compartir estos minutos con tus televidentes. Estábamos escuchando unos índices de pobreza, de hambruna, una crisis alimentaria en uno de los países que era referente en la región, una nación que era próspera. A 20 años, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, llegamos por la aplicación del sistema socialista, de lo que Hugo Chávez llamó el socialismo del siglo XXI, que ha sido continuado por su sucesor Nicolás Maduro. El socialismo del siglo XXI era exactamente el mismo socialismo del siglo XX, pero agravado, porque se basó en las estatizaciones de las empresas más importantes del país, en el control casi absoluto de la economía, en el acoso a la propiedad privada y a toda forma de iniciativa particular. Y todo este conjunto de factores contribuyeron a destruir la economía, al punto que desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República en el año 2013 hasta el presente, a lo largo de 6 años, la economía se ha contraído un poco más de 50%. Es decir, nosotros tenemos más o menos el mismo tamaño de la economía que tenía Venezuela en el año 1958, cuando fue derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La diferencia es que en aquel momento éramos alrededor de 10 millones de venezolanos y ahora somos 30 millones de venezolanos. La población se multiplicó por 3, pero la economía se contrajo en 50%. De allí todas esas cifras tan alarmantes, tan trágicas que presenta la encuesta en COVID y que tú señalabas en tu introducción. En COVID significa encuesta de condiciones de vida, y ese estudio es organizado por 3 de las universidades más importantes del país: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar. La Simón Bolívar y la Central son universidades públicas, la Católica es una universidad privada organizada fundamentalmente por los jesuitas. Y esta encuesta se viene repitiendo desde los últimos 4 años. Se han hecho estudios consistentes que permiten comparar el desempeño de la economía desde el año 2014 o desde el año 2015 hasta la actualidad. Y las cifras que arrojan esos estudios elaborados de forma muy seria son muy preocupantes, porque revelan que la calidad de vida en términos globales de los venezolanos se ha erosionado de una forma muy, muy alarmante. Problemas como el acceso a los alimentos, esa cifra que tú señalabas en tu introducción, que 90% de las familias no pueden acceder a la canasta alimentaria. Igualmente, 2 de cada 3 personas no pueden comer 3 veces al día, solamente comen 1 o 2, y la calidad de los alimentos también es muy mala, porque consumen básicamente harinas, es decir, carbohidratos que tienen poco poder nutricional. La mortalidad infantil también ha crecido, así que todos los indicadores básicos que miden la calidad de vida se han deteriorado. Sí, Trino, y justamente te iba a interrumpir para ir hacia ese punto. Si hiciéramos un comparativo entre los indicadores de acceso a la salud, acceso a los alimentos, a la canasta básica, acceso a la educación, acceso a la vivienda, como derechos del ser humano en Venezuela, si hiciéramos un comparativo de lo que sucedía cuando estaba Chávez vivo a lo que sucede hoy,
bajo la guía de Nicolás Maduro, diríamos que se perdió el rumbo cuando Maduro tomó el poder, ¿o era una situación que venía en declive? No, sin duda alguna, era una situación que venía en declive porque lo que pasa con Hugo Chávez es que a partir del año 2003 o 2004 comenzó un proceso sostenido de incremento de los precios petroleros. Y con Hugo Chávez alcanzaron la cima de estos precios. En el año 2008-2009, el ingreso petrolero en Venezuela, un país de medianas condiciones, somos 30 millones de habitantes, en aquel momento éramos 26 o 27, el ingreso solo por concepto de renta petrolera era mayor a 120.000 millones de dólares. Y el, el modelo de Hugo Chávez consistió en destruir la industria nacional, acabarla y basar el abastecimiento del mercado interno en la compra de productos importados. Se traían productos de México, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de aquellos países con los cuales el gobierno de Hugo Chávez tenía mayores vínculos tanto políticos como ideológicos. Esta situación cambió radicalmente cuando los precios del crudo comenzaron a desplomarse. Entonces se presentó el peor de los mundos. No se podía importar porque la capacidad de pago del Estado venezolano se había reducido de forma muy drástica y no se podía producir internamente porque la industria nacional había sido acosada por el régimen. Esta situación comenzó a asomarse ya en el año 2012 durante la enfermedad de Hugo Chávez, pero se agravó drásticamente cuando murió Hugo Chávez en el año 2013 porque, estos factores confluyeron, se desplomaron los precios de ese pico de 120, 130 dólares por barril, se desplomaron hasta por debajo de 30 dólares en el año 2014, 2015. Se produjo una caída del ingreso muy fuerte y eso se combinó con el hecho de que la industria nacional había sido prácticamente demolida. Entonces, esto que se acentuó con Nicolás Maduro ya había nacido con el gobierno de Hugo Chávez. Hay personas, y sobre todo en Venezuela, que pretenden exculpar a Hugo Chávez de lo ocurrido, pero el verdadero responsable de esta tragedia que vive Venezuela fue Hugo Chávez, porque implantó un modelo contra natura, que conspiró contra la tradición venezolana de respeto a la propiedad privada y de resguardo de los derechos de propiedad. Creó un clima de incertidumbre, de desasosiego y de inseguridad jurídica que hicieron que de Venezuela emigraran las principales empresas transnacionales y que los inversionistas nacionales no se atrevieran y no se atreven todavía a invertir en Venezuela. Por lo tanto, eso se ha traducido en una caída muy drástica del empleo. Sí. Aquí lo que se produce en esos empleos de muy poco valor, que agregan muy poco valor a la economía. Trino, pero ¿cómo está la sociedad, los que tienen esos alrededor de los 20 años, que solamente han conocido una administración chavista? Mira, pues están muy desesperanzados. Ahora, a raíz del fenómeno Guaidó, esta esperanza ha renacido, pero a finales del año 2018, todas las encuestadoras que miden el estado de la opinión pública registraban niveles muy altos de desesperanza. Más del 60% de los jóvenes menores de 35 años querían irse del país. El número decrecía un poco cuando se subía la cuota a 45 años, pero el promedio de los venezolanos que querían irse del país era superior a 50%. Un dato muy importante es que más o menos 62 o 63% de los venezolanos consideraban que los primeros 6 meses del año 2019 iban a ser peores que los últimos 6 meses del año 2018. Es decir, la incertidumbre y el pesimismo frente al futuro inmediato era todavía más grave. Ese era el clima que dominaba en el país al cerrar el año 2018. Esto ha venido modificándose. No conozco encuestas, sino flash, de que han pasado algunas encuestadoras hace un par de semanas. ¿Sí? Este estado de ánimo se ha modificado, pero los más afectados por este desasosiego
por esta incertidumbre y por este pesimismo frente al futuro eran los jóvenes. Ya. Porque a los jóvenes se les ha arrebatado el futuro en Venezuela. Los jóvenes no consiguen empleo, la inmensa mayoría no puede independizarse de sus familias de origen, no pueden construir un hogar propio o no, simplemente no pueden irse porque no tienen cómo pagar el alquiler de una habitación o de un apartamento, no pueden adquirir un vehículo propio, no pueden incluso divertirse un viernes en la noche o un sábado, porque la hiperinflación, que es el fenómeno más agudo y el que más está erosionando la calidad de vida de los venezolanos, está afectando particularmente a este sector de la población. Estrino Es que Márquez. para la inmensa mayoría de los jóvenes el futuro es muy incierto e incluso muy oscuro. Esperemos que eso cambie, Sí. porque bueno, estamos en un proceso de cambio, por lo menos hay una enorme esperanza en el país. Gracias, Trino Márquez Segarra, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, por estar con nosotros aquí en la tarde.